palo es plano, uña plana. También observamos el dedo hipocrático o las famosas uñas en vidrio de reloj. Si ustedes ahorita se ven las uñas, se van a dar cuenta que todos tenemos una convexidad, que es normal. Pero hay ciertas patologías en donde esta convexidad va a estar totalmente aumentada, dando este aspecto en vidrio de reloj, a su vez ocasionando la dilatación distal de los falanges, ¿sí? Dándole el aspecto de los dedos en palillos de tambor, ¿no? ¿Qué son los dedos de palillo en tambor? Como la convexidad es tanto, da el aspecto al dedito así. Como un palillo de tambor, sino los deditos cruzados en línea. Este aspecto mayormente se ve en pacientes en un estado de época avanzado, pacientes con cianosis central, pacientes con cardiopatías congénitas, por ejemplo, también en Fallot, pacientes con fibrosis pulmonar, etc. Y vamos a encontrar lo opuesto. Si esto era acropaquia o dedo hipocrático, vamos a encontrar a la coiloniquia. ¿Qué es la coiloniquia? La coiloniquia es al revés. Si esta era convexo, el otro es cóncavo. Cóncavo o en cuchara, o sea, aplanado. Esta coiloniquia no les he colocado una imagen, pero sí quiero que se lleven a casa, que es típico observarlo en pacientes con déficit de hierro, pacientes que están sometidos a diálisis, pacientes que tienen enfermedades tiroideas o inclusive también se puede observar en pacientes acromegálicos, pacientes con acromegalia. En modificaciones de la superficie, ya hemos visto configuración, vamos a ver superficie. En alteraciones de la superficie observamos surcos transversales y surcos longitudinales. Surcos longitudinales son depresiones longitudinales que pueden presentarse como proyecciones rugosas, ¿sí? En cambio, los surcos transversales, o también llamados los surcos de Beau, pueden deberse a enfermedades graves que comprendan fiebre o en el caso de déficit de zinc. Y también tenemos los hoyuelos. Esto sí es característico o también llamado uña endedal, característico de la psoriasis. Sí, característico de la psoriasis unguial. También observamos modificaciones del color. ¿Qué nos dice el Argente? Que en las modificaciones de color en la uña tenemos leuconiquia, melanoniquia y el síndrome de uñas amarillentas. La leuconiquia son las típicas uñas blancas, como pueden observar aquí. ¿En qué pacientes yo voy a observar esta leuconiquia? En pacientes con cirrosis, por ejemplo, pacientes con traumatismos debido a fármacos. La melanoniquia es la uña negra que se puede ver en pacientes con melanoma, pacientes con Cushing. Y las uñas amarillas que tienden a observarse en pacientes con EPOC. En un estadio avanzado, las uñas tienden a tornarse amarillas. En las alteraciones, finalmente, de la uña y del tejido periungual, vamos a aprender cuatro términos: onicolisis, onicomadesis y la paroniquia. ¿Qué es la onicolisis? La onicolisis es el desprendimiento de la lámina unguial del lecho unguial. ¿Por qué? Por alguna sustancia irritante externa, por alguna infección o inclusive también se puede observar en ciertas enfermedades tiroideas. La onicomadesis es el término médico que se utiliza ¿para qué? Para lo que se llama el desprendimiento de uña, cuando la uña cae, mayormente por una infección. Pero se caracteriza porque la uña cae y sucesivamente, ¿no?, aparece, va creciendo la uña nueva. La paroniquia, que es la infección, como pueden observar aquí, la paroniquia, la infección de la piel adyacente a la uña. De repente fuiste y te hiciste la manicure, no te la hicieron bien y ¡pum!, se infectó justo al ladito y ves que a los pocos días empieza a botar un poquito de pus. Eso es paroniquia. Entonces, es importante que ustedes manejen estos términos para que su historia clínica quede bonita, ¿no? En el tejido celular subcutáneo,
Es bien interesante esta parte porque vamos a aprender estos términos. Ustedes tienen que tener en cuenta, chicos, que el tejido celular subcutáneo va a variar de acuerdo a la distribución y de acuerdo al sexo del paciente. Este puede ser una distribución uniforme, pero también podemos encontrar una distribución no uniforme. ¿Cómo se llama esta distribución no uniforme? La lipodistrofia. Lipodistrofia, que es la asimetría en la distribución del tejido celular subcutáneo. ¿Qué es el adelgazamiento? El adelgazamiento es la disminución generalizada de este tejido celular subcutáneo. Puede ser por múltiples entidades, por déficit de consumo o por alguna enfermedad, de repente neoplasia, alguna infección, etc. Acá vamos a encontrar tres términos: emanciación, consusión y caquexia. Emanciación es el adelgazamiento marcado, cuando hay una disminución más del 25% del peso corporal. La consusión es la emanciación más pérdida de la fuerza. Pérdida de la fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Se traduce como pérdida de masa muscular. Y la caquexia se refiere al estado terminal, es decir, con postración en cama, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos una caquexia. Imagínense que aquí este sea un viejito que ya está ya postradito en cama, en estadio terminal. Entonces, ese término que empleamos es paciente caquéxico, ¿no? En los signos de inflamación, la inflamación del tejido celular subcutáneo se debe casi siempre a procesos de infección. Entonces, cuando se infecta, el término que se utiliza es celulitis. Pero, ¿qué sucede cuando esta celulitis es localizada con una instalación rápida y que tiende a la supuración? Cuando sucede eso, se le denomina flemón. ¿Y qué es el absceso? El absceso es cuando tenemos las características o los signos de la inflamación, que es calor, rubor, dolor y tumor, pero a ello le agregas la colección líquida, la fluctuación, ¿no? A eso se le denomina absceso. Los signos de inflamación agregado a una colección líquida. El sistema venoso superficial es muy importante porque a simple vista en la inspección nosotros podemos observar algunas venas superficiales que están bajo la piel. Mayormente tienden a observarse en personas que son delgadas y personas de tez clara. Tienden a observarse fácilmente. ¿Cuál es la afectación más frecuente que pueden observar aquí? Las varices. Las varices de miembros inferiores constituyen la afectación vascular periférica más frecuente. Estas varices venosas son venas subcutáneas que se van a encontrar dilatadas y alargadas. Entonces, al estar una vena alargada y dilatada, va a haber una insuficiencia por parte de la válvula para poder retener este retorno de sangre. Entonces, cuando la persona se levanta, se pone de pie por efecto de gravedad, va a tener un aumento desmesurado en lo que es su tamaño, tornando y adaptando direcciones serpentinas, ¿no? Han visto un paciente que tenga varices y antes que se vaya a operar, han visto cómo en sus piernitas se forman como si fueran serpientes, ¿no? Esa es la característica que toma. Ahora, estas varices no solamente las observamos en miembros inferiores, sino que también la observamos en tórax y abdomen. ¿Cómo? Por ejemplo, nosotros tenemos tres tipos de obstrucciones. Obstrucción de la vena cava superior, obstrucción de la vena cava inferior y obstrucción de la vena porta o de la circulación portal. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros nos encontramos frente a una obstrucción de la vena cava superior, mayormente secundario a una adenopatía o un tumor que esté por espacio comprimiendo dicha estructura. Entonces te va a dar una triada o una clínica característica, ¿no? Edema, cianosis en cara, en miembros superiores, en cuello y la circulación venosa colateral. Cuando ocurre una obstrucción venosa inferior, como es el síndrome de la vena cava inferior, como pueden observar acá, esto mayormente se debe a una trombosis generalizada y el paciente va a optar una circulación tóraco-abdominal y edema
también de la pared abdominal. Pero podemos estar presente como en el caso de una cirrosis, en que se debe a una hipertensión portal. Esta obstrucción de la vena porta, ¿qué es lo que va a suceder? Como está obstruida la vena porta, va a derivar toda esta corriente sanguínea a venas superficiales y profundas. Estas últimas se van a encontrar dilatadas y tortuosas. Estando dilatadas y tortuosas, tienen que recibir la sangre de las venas umbilicales y paraumbilicales. Entonces, teniendo esta carga, se van a tener que dirigir desde el ombligo hacia el tórax o también desde el ombligo hacia la zona de la ingle. Entonces, esta emergencia de los vasos umbilicales, ojo, cuando digo emergencia, no me refiero a que emergencia o urgencia médica, sino que de lo que emerge, ¿no? Esta emergencia de los vasos umbilicales, sumada a todo el recorrido anterior que yo he mencionado, va a formar la característica de cabeza de medusa. Por eso es que en los pacientes cirróticos se ve esas, ¿no? Así, como pueden ver acá, ¿no? En cómo va. ¿No? Hay una obstrucción portal. Esta trata de superficiales, como están tan dilatadas y cargadas, encima tienen que recibir la sangre de las venas umbilicales, ¿no? Y miren, hay tanta tensión, por así decirlo, tanta carga que hasta, pobrecito, el señor tiene una hernia umbilical. Entonces, estos hallazgos es muy importante porque nos van a ayudar a hacer una correcta descripción de la enfermedad. En el sistema linfático, finalmente, ahora, en estos puntos, chicos, que yo les he dicho, ¿no? Tejido cerebral subcutáneo, sistema venoso, linfático, los únicos dos pasos que se realizan es inspección y palpación. Entonces, en el sistema linfático, nosotros podemos palpar cadenas ganglionares superficiales y profundas. En las superficiales, nosotros vamos a encontrar ganglios del cuello y de la cabeza. ¿Quiénes engloban estos? Los ganglios submaxilares, los ganglios postauriculares, los ganglios occipitales, los ganglios cervicales posteriores, los cervicales anteriores, los submentonianos, los sublinguales. Estos pertenecen a la cadena de cabeza y cuello. Pero también tenemos cadenas de ganglios axilares, cadenas de ganglios epitroqueares y de ganglios inguinales. Perdón, como podemos observar acá. Estos son los inguinales. ¿Cómo se caracterizan estos ganglios superficiales? Porque son fáciles a la palpación, ¿no? Nosotros lo podemos palpar fácilmente, ver su consistencia, su forma, tamaño, etc. Pero vamos a encontrar cadenas de ganglios profundos, ubicados en cavidades viscerales, que tienen mayor importancia también clínica. Por ejemplo, los ganglios del hilio pulmonar, los ganglios mediastínicos, los ganglios retroperitoneales, tú no lo vas a palpar. Eso ya mediante un estudio de imagen, una tomografía de resonancia se pueden observar. ¿Sí? Esto es lo que quiero que tengan presente. Y siempre, chicos, en la palpación de ganglio linfático uno tiene que constatar 4 cosas importantes. Primero, la forma o tamaño. Segundo, la sensibilidad. Señor, ¿le duele? ¿Le duele cuando le palpo? ¿Le duele cuando intento moverlo? Sí, no. Ver cómo es la consistencia, si es que es blando o si es que es duro, pétreo. Y ver si es que este tiene movilidad o no. Acá, por ejemplo, observamos cómo el doctor está realizándole la palpación siguiendo todo el recorrido de la cadena ganglionar. ¿Ven? Sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, hasta llegar a los axilares y luego a los epitroqueares y luego a los inguinales. Entonces, todo es de corrido y siempre se recomienda hacerlo con los pulpejos de los dedos, ¿no? Hay ciertas características semiológicas que distinguen los ganglios normales de los patológicos. ¿A qué me refiero con esto? En la inspección, los ganglios normales vamos a encontrar a la piel normal, sin ninguna afectación. En cambio, en los patológicos podemos encontrar una linfangitis, un tumor, edema, una supuración de repente, una cicatriz o una úlcera. Estos hallazgos vistos
en esta zona de los ganglios, ya nos puede indicar que algo malo está sucediendo. No es normal de repente ver un ganglio supurando, ¿no? Eso nos indicaría más de repente a un linfoma o a un cáncer. En la palpación, ¿cómo tú te das cuenta que es un ganglio normal? Porque a veces también por infecciones respiratorias tienden a aumentar el tamaño de los ganglios y es normal. ¿Cómo tú lo diferencias? Primero por la forma. La forma va a ser elipsoidal mayormente en los normales, siendo un tamaño de 0,5 a 1 centímetro y los inguinales de 2 centímetros. La sensibilidad aquí va a ser indolora, normalmente no le va a doler al paciente y la consistencia suele ser blanda, elástica y se mueve. En cambio, en uno que es patológico,